Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola amigas y amigos de Cinerama, del mundo del internet de las cosas, bienvenidos a otro episodio de este podcast de cine de su confianza, en donde vamos a hablar de un tema que para muchos pues va a ser algo escabroso, quizá nos va a remover fibras sensibles o pues nos va a motivar a marcarle a esa personita especial que es nuestra señora mamá. Vamos a hablar del cine y la maternidad, ¿verdad? Madres, no sé de lo que vamos a hablar, exactamente. Pues sí, hoy vamos a tocar ese tema que pues tiene que ver con todos nosotros, en algunos de maneras más afortunadas, en otros de manera más desafortunada. Pues aquí estaremos, Teresa. Pues hay muchas películas que tratan ese tema de la maternidad desde Sí, muchos sobre todo ángulos, personajes maternos ahí ya que se han quedado no para siempre en la historia. como la de Bambi. Bueno, sí, es demasiado trágico, por cierto, ¿no? Ujú. Pues está la vez de Rosemary, por ejemplo, también que es así como de las madres, en cuestión de terror, tal vez la más famosa, Ujú, ¿no? Más reciente, pues la película de Darren Aronofsky, ujú. que pues sí tuvo ahí como su división ¿De la bastante, amas o la odias? sí, Ujú. sí, o sea, es un tema ahí bastante complicado y así han existido como varias películas, ¿no? Donde se habla de este tema tan importante para la humanidad, digamos. Sí, bueno, es un tema que a muchos, o sea, nos mueve, o sea cual sea nuestra condición, Ujú. tenemos como esta liga con nuestra mamá, ¿no? Esté Sí, o no presente físicamente en este mundo, la hayamos conocido o no. sí, O sea, pues. sí hay un vínculo Ujú. ahí que pues seguramente muchas películas que están en ese universo cinematográfico, pues seguramente retratan alguna condición Sí, que traemos porque además nosotros. muchas veces creo que se le da un mayor valor, no sé si decirlo así, ¿no? Pero a la madre sobre el padre, ¿no? O sea, Ujú. dentro de muchas sociedades pues sí tiene un valor ahí demasiado importante, digamos. Pues más que ese valor que le damos nosotros, bueno, o sea, está el vínculo como tal físico, Ujú. porque bueno, Sí, claro, de ahí salimos. de ahí salimos y todo, pero también históricamente las mujeres Sí, hemos sido vinculadas sí o sí a esta cuestión de que es un mandato divino biológico el ser ujú, madres y entonces pues ya también traemos nosotras como mujeres como ese chip sí, de la maternidad y estas cosas y también pues el hecho de que haya sido un rol de género impuesto ujú, históricamente, pues involucra que las mujeres hemos estado a cargo de esta cuestión doméstica, de ujú, estar como una persona que se relaciona más bien con el mundo de los cuidados, del ujú. afecto, de la Sí, protección. la protección sobre todo, ¿no? Ajá. De la que provee de repente los cuidados, ¿no? De hecho, Ujú, por eso este nombre de la madre tierra, ¿no? También como ujú. este símbolo ahí, ¿no? De la Sí. que nos arropa y nos da ahí, digamos, un lugar para poder estar y sobrevivir, ¿no? Bueno, y ese tema que involucra muchísimas aristas Ujú, y que tiene un crisol de temas y ujú. de variedades, pues los cineastas han aprovechado en Sí. muchas ocasiones para hacer películas y guiones al Ujú. Y respecto. muchas veces hasta en una cuestión hasta autobiográfica, ¿no? Ujú, Que muchos de estos directores encuentran una manera de, en ocasiones, como entender también durante el proceso de realización su misma relación ahí con su madre, ¿no? O es como una especie de sanación también, por decirlo de otra manera. sí, pues de hecho en nuestros primeros episodios cuando hablamos sobre la comedia yo mencioné esta película francesa de Chicos y Guillermo Ujú. a comer, Sí. en donde también pues es una cuestión de relación madre e hijo Ujú. y cómo era tanta la admiración de este hijo hacia su madre que la intentó imitar al punto de que caminaba, hablaba, respiraba Ujú. igual que ella y o sea, bueno, al final se resuelve de una manera muy linda la película, Ujú. pero vamos, o sea, esta cuestión autobiográfica la vamos a encontrar en Sí. muchas Ujú. películas. Ujú. Sí, entonces, ¿qué te parece si empezamos y hablar de las películas que trajimos en esta ocasión? Vas, tú primero. Yo primero. Ujú, Bueno, este, yo se me hizo interesante traer una película de este director que acá en Occidente conocimos con la película de Parasite, ujú. la película esta que fue súper nombrada en los premios Oscar, no recuerdo si fue, bueno, la película es del 2009, pero bueno, en ese tiempo se estrenó, no sé si fue en ese año en el que participó en esta premiación de los premios Oscar,
pero digamos que fue como la que le abrió a Bong Joon-ho, que es el director surcoreano, como las puertas ya al mundo, ¿no? Para que todos lo conociéramos. Y cabe recalcar que esta película de Parasite sí fue la que le dio a conocer, pero ya tenía otros trabajos anteriores. Para mí, mi favorita de este director es Memories of Murder, una película que seguramente por ahí meteré en algún episodio porque tengo que hablar de esta película. No, película esa, la verdad. Sí, es una gran película. La película en particular de la que yo les voy a hablar ahorita se llama Mother, Madeo. No, supongo que no se pronuncia así en coreano, pero bueno, es como se dice literalmente. Ese es tu pues, mejor coreano. Sí. Kansamnida. Yeah. Y bueno, acá pues es madre, ¿no? Y la sinopsis es de... Hay un personaje que tiene una especie de problema mental, es de lento aprendizaje, digamos, y tiene una madre sobreprotectora, ¿no? De hecho hay como una especie de analogía ahí con esta emperatriz romana de nombre Agripina, que era la madre de Nerón y la hermana de este famoso emperador Calígula. De hecho hay un complejo parecido al de Edipo, que se llama el complejo de Agripina, que es, o sea, surge a partir de este personaje histórico que buscaba, digamos, controlar o tener un poco de poder, digamos, a través de su hijo, ¿no? Entonces la manera en la que tenía de hacerlo era pues dándole mucho cariño, influyéndolo de otras maneras ahí no tan saludables, digamos, incestuosas, para ser más claros. Y ahí hay una cierta similitud con esta película de madre, ¿no? Es una madre que es sobreprotectora, que igual va ahí por la condición de su hijo, también siempre trata como de darle estos cuidados no excesivos, hasta el punto en el que no lo deja casi vivir, no sé, casi para respirar le tiene que decir ella cómo, ¿no? Es una persona que también en su trabajo, ella usa plantas de las que se consideran medicinales y todas estas cuestiones. Y por ahí hay un detalle en una plática que tienen ellos dos, porque además tiene problemas para recordar el chavo ¿no? Entonces hay de repente partes de su vida que se le borran, ¿no? Y eso es como lo que va a ir permeando en toda la película, pero hay un punto de inflexión en la película, que es cuando este personaje se ve involucrado en un hecho violento. Justo una noche que él se va de copas y esto, al momento de que va a regresar a su casa, se encuentra con una jovencita y él solo recuerda que la va a entrar a una casa y se va, ¿no? Y al otro día aparece pues desvivida esta personajita. Entonces la película tiene un tono muy del estilo de Bong Joon-ho, que creo que ya viste algunas películas de este director, que le gusta ahí como movernos los sentimientos, ¿no? Porque juega con los espectadores, sí, porque, totalmente. O sea, digo, a mí me encanta la comedia negra, ¿no? Pero este amigo, o sea, no es que mantenga este tono durante toda la película, no desde que inicia, no es que empiece con una comedia como tal negra y medio irreverente y así se vaya hasta el final, sino que juega, tiene como esa capacidad, y digo capacidad porque para mí tiene una manera que le funciona bastante bien de brincar de un género a otro, ¿no? De drama, comedia, sobre todo creo que las mejores películas que le he visto tienen que ver con el thriller policíaco, ¿no? Siempre estas cuestiones de un delito que se comete y como toda esta cuestión alrededor para poder resolver la reconstrucción de los hechos, ¿no? Entonces, en esta historia te digo, a este personaje que tiene este problemita se ve involucrado en esta cuestión. Entonces la mamá, o sea, lo meten a la cárcel porque todo el mundo da por hecho que fue él, ¿no? Porque estuvo en el lugar, además de que hay algunas evidencias ahí que hacen pensar que él es como sin duda el culpable, ¿no? Pero la mamá no cree que él sea culpable, ¿no? Entonces la historia va de que ella tiene que buscar todas las maneras para lograr demostrar la inocencia de este personaje, ¿no? Es una película que, o sea, cuando te decía, es una película de Bong Joon-ho, te vas a dar cuenta de que no todo es sencillo, ¿no? O sea, tú piensas, como todos somos, de que, ay, sí, ya sé en qué va a terminar esta película, ¿no? Yo ya veo que... Siempre hay un revés ahí, sí. Siempre hay varios plot twists. Te maneja una posibilidad y tú caes, ¿no? Dices, no, sí, ya me dio estas señales y estas, entonces va por acá. Sí, Pero resulta que no, que va por otro lado y todavía más oscuro de lo que pensábamos, ¿no? Entonces esta peli, pues hablando de las madres, esta relación filial, ¿no? Que hay entre estos dos personajes, y también plantea una pregunta de hasta qué punto es más importante este nexo familiar
es más importante que la propia ética, ¿no? ¿En qué punto tú de repente como madre puedes, digamos, no apoyar a tu hijo o sea, para que él, digamos, esté mejor, ¿no? Ujú. Entonces ahí plantea unas cositas medio intensas. Digo, es difícil de repente, ¿no? Como juzgar, digo, yo nunca voy a ser madre, ¿no? Hasta donde sé. Y es un poco complicado de repente juzgar esa parte, Ujú. porque muchas veces como, no, o sea, es madre de un ratero, de no sé qué, entonces pues tiene que acusarlo, ¿no? Con la policía, pero Que también hay películas que tratan ese punto de vista de la maternidad, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos que hablar de Kevin. Es Sí, algo... pues tiene esta Ujú. película por ahí, o sea, sí te plantea Sí, sí, esa sí. idea de hasta dónde, ¿no? Puede Ujú. uno como madre en este caso, porque como tú bien decías, parece que hay un vínculo mayor entre una madre y un hijo que entre un padre y un hijo, ¿no? Por esta Ujú. cuestión ahí de dónde salí, pues. Física. Ujú. Entonces, pues es una película bastante interesante, digo, si les gustan ahí las comedias negras, también no es para todos los estómagos, porque te digo, pues Bong Joon-ho ya todos conocemos ahí como su estilo. De hecho, algo que me dio como curiosidad un poco de la película de Parasite, a mí es una película que me gustó mucho, ¿no? Pero sí veía, por ejemplo, en ese caso que mucha gente no le gustó porque no habían entendido el final, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre que si vas a ver una película de Bong Joon-ho, no esperas que al final sea lo que superficialmente te está dando, pues. Ujú. O sea, sí, algo que también me encanta mucho de este director es que por lo regular, cuando termina una película, él te deja, te hace formularte más como preguntas que darte respuestas, pues. Ujú. O sea, que para mí eso es algo importante en una película, ¿no? Que te remueva y que te deje reflexionando sobre lo que estás viendo. Abonando a esto que estás Ujú. diciendo, me recordó muchísimo a este libro de esta mujer francesa, Violaine Béraud. Ujú. Se escribe Violaine Berot. Ujú. Este libro se llama Como Bestias. Es un librazo, de verdad, un librazo, Ujú. pero va muy, muy, muy ad hoc a lo que estás diciendo Ya. que trata esta película. Ujú. También una recomendación ahí como de si les gusta leer, busquen este libro de esta Ujú. mujer. También es una reconstrucción de los hechos a partir Ujú. de no es un asesinato como tal, Ya. sino que es algo muy enigmático. De repente aparece una niña abandonada en las montañas, Ujú. ¿no? ¿Y qué pasa con esta niña? O sea, ¿por qué está ahí? No sé qué. Y también se ve involucrado un muchacho que, digamos, no está de acuerdo a las normas de la Ujú. sociedad de lo que Sí. es una persona Sana. neurotípica Ya. y la fuerte relación que tiene su madre con Ujú. su hijo y la sobreprotección, ¿no? Entonces, Ya. cómo se va reconstruyendo este caso y cómo los demás pobladores ven la relación Ujú. madre-hijo y cómo se va resolviendo, ¿no? Es un librazo, a mí la Órale. verdad me conmovió muchísimo, pero me acordé mucho Sí, pues de ya, este libro ya ahora que está ahí la comentabas esto. recomendación también. Sí, sí. Y pues ya, de eso va la película. Y todo, pues sí es muy interesante también la manera esta en la que tratan de recordar, porque precisamente este chavo pues no recuerda, ¿no? O sea, Ujú. recuerda pequeñas cosas, pero por ahí se dan cuenta de que hay un testigo de cómo realmente pasaron las cosas y pues eso ya mueve todo ahí Ujú. lo que hay en la película, ¿no? Es una grandísima película, además visualmente sabemos que Bong Joon-ho es un poeta, ¿no? O sea, siempre sus tomas, o sea, sí te hace sentirte en esa atmósfera como opresiva, ¿no? Ujú. Siempre hay lluvia, ¿no? Digo, Parasite, vemos que la lluvia es un elemento, el agua es un elemento muy importante, ¿no? Ujú. Este, y pues, o sea, en general, tío, la fotografía es buenísima y pues hay que verla. O sea, Bong Joon-ho es de mis favoritos. Creo que es de los mejores directores coreanos que tenemos hasta la fecha, junto por ahí con Park Chan-wook. Entonces, pues por ahí está mi... Sí, vamos a atrevernos a ver cine de otros lados. O sea, en el Sí. caso de los coreanos tienen cosas impresionantes, la Y verdad. como dijo Bong Joon-ho, hay que hacer el esfuerzo de leer los Los subtítulos, subtítulos y sí, verlas por en el favor. idioma original. Sí, 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 Gansanmida. Bueno, va una pequeñísima recomendación ahí. No es una película, es una serie de televisión, se llama La Buena Mala Madre, también véanla. Coreana, por supuesto. Está en Netflix, 10 de 10. Se las recomiendo muchísimo. Ahora sí, va mi recomendación sobre cine. Yo, para hacer este listado,
Pues me decidí casi que de último minuto de las películas que iba a poner. Como dijimos, pues el tema de las madres abarca muchísimas cosas, pero en esta ocasión traigo 2 películas donde creo que el tema principal es relación madre e hija, literal madre e hija, pero creo que para mí fue responder esta pregunta de cómo conoces a tu mamá, ¿no? O sea, cómo comprendemos esta relación a partir de nosotras como hijas comprender a nuestra madre. Porque bueno, yo no soy mamá, pero sí soy hija, entonces me toca a mí reflexionar desde ese lado del esta tema. Relación, digamos. La primera es esta fantástica película de Céline Sciamma llamada Petit Maman. Sí, grandísima película. Wow. O sea, es una película breve, pero contundente. Sí. Céline Sciamma la hemos visto... Puede ser una historia menor, ¿no? Pero es maravillosa. La hemos visto ya, es guionista de la película La vida de Calabacín. Tuvo un gran éxito con Retrato de una mujer en llamas. Tiene otras películas y esta, Petit Maman, bueno, en una entrevista recuerdo que la vi y dijo que la Matrix de esta película fue pensar en una escena que vemos precisamente en este film, en donde 2 niñas están construyendo una cabaña en el bosque. Sí, qué impresionante. La historia es sobre Nelly, esta niña de 8 años que acaba de perder a su abuela y que acompaña sobre todo a su madre en este duelo de ir y vaciar la casa de su infancia. Y cuando llegan a la casa, pues obviamente es tienen... muy simbólico esta cuestión, ¿no? De vaciar. Claro, de vaciar la casa. Entonces, cuando llegan a la casa, pues se encuentran los juguetes de la mamá, los cuadernos de la mamá, la mamá de Nelly, pues, sí, ¿no? Objetos de la abuela, y ocurre algo mágico en donde mueven un refri y está la antigua pintura de cuando la mamá era niña. Y porque ahora pues hay un diferente recubrimiento y todo, y funciona como una especie de portal. La película trata sobre los duelos, sobre las pérdidas, sobre las despedidas imposibles. Y en este caso Nelly observa cómo su mamá está inquieta, ¿no? Y se niega a hablar sobre su propia infancia, porque Nelly le pregunta, bueno, ya que jugabas y qué hacías en el bosque y quiénes eran tus amigos. Hay una parte donde la niña, de hecho, le cuestiona a su papá, ¿no? Porque le dices que nunca hablan, ¿no? Eso. ¿Para qué quieres que hablen? Y dice, pues de las cosas reales, ¿no? Sí, porque le hablan sobre que que el monstruo te va a comer, no sé qué. Y ella hace preguntas totalmente válidas sobre quiénes son sus padres. Que yo también en algún momento lo hice. O sea, a mí esta película me llegó por muchos lados porque yo también le preguntaba a mis papás así como, ¿y qué hacías tú en la primaria? ¿Y papá qué te importa? Pues sí, o sea, a veces, pues, o sea... Sí, es que es difícil, ¿no? Es lo que digo de conocer a los padres, porque bueno, en esta primera película es desde la perspectiva de esta niña de 8 años que tiene, pues, curiosidad sobre saber quiénes son ellos. O sea, más allá de que es mi papá y mi mamá, es como quiénes son ellos. Sí, o sea, ¿qué los hizo las personas que son? Y acá es como, pues sí, con lo que decías tú, le niegan las respuestas, ella por supuesto que reacciona ante ello, y sucede algo mágico, que es, va al bosque, se abre como especie de portal, no físicamente, y vemos que hay otra niña de la misma edad, muy parecida, sospechosamente parecida a Nelly, y van a tener una amistad entrañable, porque es mamá e hija. Tan, tan, tan. No les estoy dando el spoiler, o sea... La traducción del título... Petit mamá, ajá, sí, mamá pequeña. Sí, pequeña mamá. Sí. Niña mamá. 15 traducciones. Mamita. Es una película maravillosa porque, bueno, para empezar, a mí nunca se me hubiera ocurrido esta cuestión de cómo conoces a tu mamá, más que siendo esa niña, y a la vez conocer esa relación que ella misma tenía con su madre, ¿no? Que es la abuela de Nelly. Sí, porque al final se van reproduciendo las maneras, ¿no? De los tratos y todas estas cuestiones hasta afectivas. Yo siempre me he preguntado, fíjate, si yo sería amiga de mis papás, si hubiéramos tenido como la misma edad. Sí. O sea, ¿qué es eso, no? O sea, conocerlos en esa etapa en donde no son tus padres, ¿no? Sino son otras personas con sueños, con aspiraciones. Es importante también como que esta cuestión de repente preguntarnos sobre cómo eran nuestros padres, porque de alguna manera también nos ayuda a entenderlos un poco más, ¿no? Porque siempre como hijos somos muy esta cuestión de estar juzgando, pero no nos ponemos también en el lugar en el que ellos estuvieron, ¿no? Sí, y bueno, esta película es maravillosa. Sí, es muy bonita. Es breve, no me acuerdo ahorita cuánto dura, creo que 70 y tantos minutos, pero buenísima, véanla. Sí, véanla con su mamá. Esta idea, como tú dices, ¿no? De reflejar este conocimiento
O sea, a través de esta relación entre dos niñas, pues está así bellísimo, ¿no? Que también se traduce en la construcción de de una nueva relación. Ahí me trabé las Sí. ideas. Sí, está Véanla, bastante está en Prime Video, está en plataformas, chéquenla, les va a gustar. ¿Cuál es la otra recomendación? Porque tengo la mía y tengo que sacarla pronto. Ya me callo. No, la segunda que yo traje, que escogí, es una película de este gran director polaco, que es Krzysztof Kieslowski, muy conocido, digamos, entre los que polarizan estos cinéfilos. Su obra, digamos, yo creo que la más conocida, aparte del Decálogo, pues serían los tres colores, ¿no? Blanco, rojo y azul. Y después, pues el Decálogo, perdón. El Decálogo, digamos que es como la versión de los 10 mandamientos de Kieslowski, pero adaptada como a la época actual de Polonia, ¿no? De hecho le llama los mandamientos sin moral, ¿no? Entonces dice que surgió esta idea de realizar esta obra a partir de una obra artística, de una pintura del siglo XV que él vio, en el que vio que representaban los 10 mandamientos, pero adaptados a esta época, ¿no? del siglo XV. Entonces él quiso hacer esta adaptación, como te digo, a la Polonia actual, digamos, en específico a Varsovia, como esta parte de la periferia, estos módulos de viviendas, en la que sí, un poco el cine de Kieslowski va mucho por el lado político, ¿no? Pero en esta ocasión sí se adentra más como en una cuestión más humana, ¿no? Y en específico el decálogo, o el episodio más bien del decálogo que nos... porque cada uno de los... O sea, el decálogo está compuesto por 10 episodios más o menos de 1 hora, un poquito menos, que como te digo, habla de cada uno de estos mandamientos, ¿no? No matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás y ese todo catecismo. eso. No, yo reprobé. Y el episodio 7, que es el que yo voy a hablar, es el de no robarás, ¿no? Entonces me parece ahí muy interesante. De todos los episodios del Decálogo, creo que es uno de los que tiene un menor peso como emocional. Es un poco menos profundo que otros de los episodios, pero aún así, hablar de las obras menores, por así decirlo, de Kieslowski, pues es ya es decir demasiado, pues. Entonces esta película, te digo, trata de las cuestiones de las madres, pues medio retorcidas ahí, porque es una chavita, ya en la película ya la vemos a una edad un poquito mayor, que tiene una hija, tiene por ahí un amorío con un maestro cuando ella tenía 16 años, y como resultado de esta relación tienen una hija. Vaya. Entonces, sí, ahí todas las escuelas de humanidades se verán muy reflejados. ¿Nomás las de humanidades? Sí. Chan. Bueno, porque es un maestro como de literatura, una cuestión así, ¿no? Y bueno, para evitar como el cuestionamiento ahí social y toda esta situación, la mamá les propone que la registren como si fuera hija de ella, pues, o sea, de la abuela. Entonces, pues es una niña de 16 años que pues no sabe qué onda, entonces pues deciden aceptar este trato, ¿no? Entonces, en la película parte en un punto en el que la hija, la chiquita, que se llama Annie, ya está un poquito más grande, y Matja, que es la verdadera madre, pues ya siente como necesidad de ya tratarla como su hija, ¿no? Entonces, la relación ahí que tiene con este mandamiento no robarás es, bueno, plantear una pregunta ahí, ¿no? En la que dicen que si se puede considerar un robo cuando tú tomas lo que es tuyo, pues. Pero en esta ocasión el robo se refiere no tanto a una cuestión de un objeto monetaria, sino al robo de la maternidad, ¿no? Como tal, que es una cuestión ahí pues, bien fuerte, ¿no? Y todo lo que involucra, ¿no? Las emociones y este asunto. Entonces, la película va de eso, ¿no? De que hay un punto en el que ella quiere retomar esta maternidad, entonces se la roba a la niña, se escapa, entonces empieza a chantajear a la madre, ¿no? Diciéndole que ya nos va a volver a ver si no les da como un permiso para que ellas puedan salir del país, ¿no? de Polonia. Entonces lo que vemos aquí es que en este pequeño trayecto en el que se lleva a la niña, pues vemos que hay como cuestiones ahí que no se han podido solucionar, ¿no? De hecho hay una parte donde
nos damos cuenta, o de hecho sí lo dicen, que la mamá tiene un cierto desprecio por su hija, o sea, la abuela tiene un desprecio por su hija, porque dice que después de que la tuvo a ella ya no pudo tener más hijos, ¿no? Entonces ella tiene como una especie de reclamo, un rencor, y entonces cree que la hija que tiene, que llegó, es como la manera de pagar la deuda que tiene su hija, ¿no? Entonces te das cuenta de muchas cosillas ahí raras, ¿no? También es una madre muy autoritaria y estas cuestiones, y también juega un papel ahí el padre que es como muy, se deja manipular, digamos, por la madre, ¿no? Entonces es una historia corta, dura, como te digo, 55 minutos me parece, pero pues sí tiene como unas lecturas ahí psicológicas, ¿no? Bastante importantes de pues, estas historias un poco extrañas, ¿no? De las que suele contarnos Kieslowski, ¿no? Que algo, lo que me parece muy importante de él es que por lo regular sus personajes son muy humanos, pues, ¿no? Y digo, hablar de la humanidad tiene que ver hasta con estas cuestiones no tan agradables, tan fáciles pues de digerir, ¿no? Entonces, pues vean, es una película cortita que tiene ahí un final también que deja como muchas cuestiones abiertas y te deja pues preguntándote también a ti, ¿no? Y todo esto, digo, obviamente si has visto algo de Kieslowski y si no, pues es un director que para el que es muy importante toda la cuestión visual también. O sea, todo es Varsovia, ¿no? O sea, una ciudad toda nublada, o sea, para alimentar un poco también esta sensación pues de tristeza, de nostalgia, ¿no? Que siempre acompaña estas historias humanas, ¿no? En este caso de una madre y su hija, y su hija. Y la hija de la hija. Así es. Es gran película. Bueno, esa no la vean con sus abuelas. Esa sí a diferencia de otras que he recomendado, esa sí la puede ver la familia. Bueno, está bien. Pero sí es fuerte, suena. La otra película que yo traigo es una que ha generado mucha polémica y que acá creo que tú eres un detractor de esta peli, que es Todo en todas partes al mismo tiempo. Detractor, ¿no? Simplemente soy un anciano ahí. De los Daniels, esta película del 2022. Yo esta película tengo que confesarles que la vi con mi mamá. Es una película que yo recomiendo que vean con sus madres. Sí, a ver, aquí, A ver. no creo que a sus mamás les vaya a gustar, vaya. Para mí es como una película que pueden ver con sus mamás porque es un ejercicio terapéutico. La verdad es de que la película funciona como un ejercicio catártico porque... Pero más para los hijos, ¿no? Más que para las madres. pero también creo que para las madres. Ahí te va. O sea, cuando saliste del cine, ¿cuál fue la opinión de tu mamá de esa película? Pues que había muchas cosas, pero porque ella, o sea, este cine es muy distinto, pues, ¿no? Algunos lo han llamado el cine meme, sí, otros lo han llamado el barroquismo cinematográfico, todo lo que da. Yo voy por ahí. Algunos otros lo han llamado el cine de la generación Z, o sea, es una nueva forma de hacer cine en cuanto a la edición. En cuanto a la sobreproducción de imágenes que vemos en toda la película. Pero para mí el corazón de esta película, que es una película que además tiene mucho, o sea, por eso es el barroquismo cinematográfico, todo lo que da. Es una película que es comedia, pero también es drama, pero también es el absurdo, pero también es nihilista y que trata sobre las relaciones familiares. Para mí el fondo de todo eso que vamos a ver en pantalla. Más que nada de la relación entre la madre y la hija, ¿no? Pues relaciones familiares como tal, porque o sea, el personaje principal que es Michelle Yeoh, que es esta mujer inmigrante china que tiene un negocio en Estados Unidos, tiene pues una cuestión con su hija, pero a partir de la mala relación que ella tiene con su padre y de la relación que ella guarda con el esposo y cómo el esposo también ejerce su paternidad, o sea, es de las relaciones familiares, pero sí, como dices, pues creo que la madre, ¿no? La línea principal es esta relación madre-hija, por eso lo relaciono con lo de Petit Mamá, porque también esta película que trata sobre los multiversos y cómo esta mujer que trata de salvar la situación fiscal de su negocio, de repente se ve involucrada en que tiene que salvar al universo de la destrucción. Es una película que hace alusión a estos multiversos de Marvel, o bueno, que hemos visto también en otras películas, pero menciono lo de Marvel porque, Marvel, ¿no? porque es algo... Es lo más cercano, digamos. Sí, es la referencia más cercana. Es una referencia cercana de los multiversos, shalala, y de cómo estos multiversos pueden mezclarse, colisionarse, y etcétera, etcétera. Sí. Entonces, esta mujer se enfrenta a el enemigo y el enemigo es su hija.
¿Y por qué el enemigo es su hija? Porque su hija en otro universo quedó traumadísima por ella, su mamá, Sí. y trata de mostrarle a como dé lugar de lo que hizo y así como de cómo la vida es un absurdo y por eso, digamos, entregarse a ese absurdo y ese entregarse a ese absurdo es pues dejar de vivir. La película se divide en 3 partes, que de hecho es Everything, Everywhere, All at Once, que es Everything, luego Everywhere y luego All at Once. ¿Se ha traducido? Pues es que el orden de los factores ahí se altera el producto. Pero en este caso, la película se va desarrollando en cómo ella como madre, digamos, primero lucha con todo lo que se le está presentando y luego al ir como asimilando lo que está viviendo esto de los multiversos, como ella es una fracasada en esta vida y que en otras vidas es una mujer súper exitosa, es como decir, ¿qué demonios hice, no? O sea, todas las frustraciones, ¿no? Todas las decisiones que he tomado me han traído aquí y en realidad no me han llevado a ningún lado, ¿no? Entonces por eso digo que también la pueden ver con sus mamás porque... ¿Para que se sientan malas mamás? Porque en este ejercicio de que las decisiones que han tomado en ese universo que se nos presenta primero a nosotros, pues es una madre de familia que no se lleva bien con su hija. Y ¿por qué no se lleva bien con su hija? Porque tampoco se lleva bien con su papá, ¿no? O sea, todas estas cuestiones no resueltas al final llevan a eso, ¿no? Reprimir los sentimientos no lleva a ningún lado. Cuando se va resolviendo la película, encontramos que, pues, el reprimir o evadir o esconder estos sentimientos, pues nos lleva a escenarios peligrosos incluso. Pero en la resolución, lo que ella dice es, me voy a sentir orgullosa de las decisiones que he tomado a pesar de donde me encuentro y voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. Se resuelve, digamos, esta cuestión de la relación madre e hija porque la hija también va conociendo a la mamá en estas diferentes facetas que no se imaginaba que su mamá tenía, ¿no? Y que también, pues, para nosotros como espectadores implica, pues, como decías tú hace unos minutos, entender que nuestras mamás o nuestros papás, pues, eran otras personas con diferentes gustos o aspiraciones o diferentes responsabilidades. Y aparte que van cargando frustraciones y todo un bagaje emocional que se va a impactar sobre los hijos. La película también trae un poco como esta cuestión de cómo las madres y los padres así como que ¡fua! Desembocan en sus hijos sus deseos, o sea, lo que ellos quisieron ser, al final es sus como frustraciones. Parte del ego, ¿no? También el tener un hijo. Sí, como decir, lo que yo no pude ser, tú lo vas a hacer. Y cómo pues el hijo es una persona o la hija es una persona muy distinta, con diferentes aspiraciones y que a veces esos mundos colisionan, no son compatibles muchas veces. Por eso creo que es una película que trata sobre las relaciones familiares, que es muy catártica, que nos lleva así por una travesía emocional impresionante. Es demasiado para mí. Muchas, porque cuando salí del cine y le dije a mi mamá así como de, o sea, yo así berreando y mi mamá así como de, yo le cortaría como la mitad de la película yo. Yo también. Yo le cortaría como después de cuando hacen director tal. No, para mí es una película de hecho, fantástica. Yo no creo que sea una película mala, pero sí creo que hay una cuestión como generacional también. Por esta cuestión de la que tú comentabas de la educación visual que tenemos uno también, de que los chavillos ya de ahora sí están muy acostumbrados a ahí sobre... bombardeo de imágenes. Muchas imágenes, estos videos de TikTok que duran poquito y vienen muchas imágenes, como esta sobreestimulación, ¿no? Visual. Y digo, pues yo ya no estoy tan viejito, ¿no? Pero sí creo que no estoy como tan acostumbrado a eso y de repente sí me sentí saturado de tanto, pues. O sea, es tanto que de repente pierdes un poquito como la línea de la película, ¿no? Como, o sea, bueno, ¿y esto para dónde va? No sé, ¿cómo me la tomo? ¿Me la tomo en serio? ¿No me la tomo? Creo que es parte de la intención, pues es como estoy jugando, ¿no? O sea, como hacerlo de una manera más divertida, digamos. Sí, o sea, la película tiene una serie ahí de absurdos que creo que los Daniels supieron muy bien cómo jugar con estos elementos porque uno se pasa la primera parte de la película así riéndose y así soltando la carcajada así como de ¿qué es esto? O sea... pues también hay que tener... Digo, que te gusta ese tipo de humor, ¿no? Sí, o sea, por eso lo menciono, porque hay muchas cosas absurdas, ¿no? Sí. Cosas loquísimas. Hay muchísimas referencias cinematográficas, hay muchísimas referencias artísticas, o sea, como dices, no solo es una cuestión de que es una imagen tras otra, cortes rapidísimos, porque además es una película de acción, entonces tenemos así como corte, porque, bueno, hay que aprovechar a Michelle Yeoh a soltar ahí uno que otro caratazo, pero bueno, creo que se resuelve finalmente
finalmente, en que pues esta relación madre-hija puede ser complicada, más si no estamos escuchando a la otra persona lo que nos tiene que decir, tanto de la madre hacia la hija como de la hija hacia la madre, y cómo a veces entregarnos al sinsentido no siempre es la solución. Hay una parte muy importante que es el papá, en donde toda la película lo vemos pintado como este tipo ingenuo, a veces hasta bobo, que dice esto así como bueno para nada, o sea, le arruinó la vida a esta mujer. Pero cuando llega esta última parte... Es como el tipo de películas que harían sentir a muchos de los hombres que ven así como aludidos, ¿no? Un poquillo, pero al último... El papel que tiene este sujeto va a resolver así como todo, porque mientras la hija y la mamá están peleando como esto de a ver quién tiene razón y de qué cuero salen más correas, el papá es como dice, a ver, aguanten, nos estamos escuchando, me ven, me sienten, me oyen, y tiene un discurso maravilloso que no lo voy a repetir. Si ya la vieron, pues déjenos en comentarios si les gustó o no, y si no, dense chance de verla, o sea, de verdad, dense chance de verla. Yo se las recomiendo. Yo sí solté una que otra lagrimita. No fui la única porque la vi con la sala llena. Porque de hecho sí, a mucha gente le gustó la película. Sí, para mí es una de mis películas, no sé si favoritas, pero está entre las recomendaciones que yo haría. Y bueno, para cerrar, ¿cuál es tu última recomendación ya para despedirnos? Pues mira, a mí creo que una película que me parece importante porque también siempre está este cuestionamiento, o a veces ni siquiera el cuestionamiento, ¿no? Desconocimiento de lo que es el cine africano, ¿no? Y casi siempre lo que entendemos por cine africano es que ya pasa por el filtro de Hollywood o incluso de estos países europeos colonizadores, ¿no? ¿No es Wakanda? Algo parecido. Pero sí, porque ya es que muchas veces ves que la película de Costa de Marfil, no sé qué, coproducción con Francia, con no sé qué, entonces sí tienen, al final de cuentas sí tienen ahí algo que modifica, ¿no? Entonces, esta es una película del considerado padre del cine africano, que es Ousmane Sembene. Su cine sí, para mí sí refleja mucho lo que es la cultura africana, ¿no? En sus diferentes, digamos, vertientes, aunque él era de Senegal, me parece, y sí trata como de mostrarle al mundo como estas diferencias que tienen, ¿no? Estas culturas, ¿no? Y lo ricas que pueden llegar a ser, pero también en esta cuestión, en esta película nos habla ahí de una costumbre que no, un poco bárbara, se puede decir, que es la ablación, ¿no? Esta, digamos, práctica... Mutilación. O sea, digamos como el concepto en términos médicos, me parece, que tiene que ver con esta mutilación parcial o total de algunos órganos, ¿no? En general. Y la ablación, ya hablando de esta costumbre africana, tiene que ver con mutilar algunas de las partes del aparato reproductor femenino, incluso el clítoris, con una intención ahí de que no tengan como este deseo, ¿no? Sexual, ¿no? Está muy ligada de repente al Islam, esta costumbre, ¿no? Y uno pensaría que nada más es una práctica que se da en África, pero sí se ha dado en otras partes de Asia, incluso de América, ¿no? ¿Saben? Y bueno, la película trata de una madre que se opone a esta costumbre, ¿no? Digo, si por sí es complicado, ¿no? En otras sociedades que de alguna manera se supone que ya estamos más avanzados, se supone, y se supone porque hay muchas cuestiones en esa película que me suenan muy cercanas a nuestra sociedad, ¿no? Entonces una persona que se opone a que a su hija le practiquen este procedimiento, porque también es sabido que muchas de estas niñas fallecen cuando les practican esta cosa, ¿no? Porque mueren desangradas o con el tiempo por infección, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ella se opone. Es una película muy bonita porque en una sociedad tan cerrada y en donde predominan las costumbres con el peso de la tradición. De la tradición y de la religión, pues, ¿no? También. Y como ella, porque después o sea, no solo se hace cargo de esta hija, sino que también arropa a varias niñas, ¿no? O sea, ella las protege en su casa. Y de hecho ahí como lo interesante es que a partir de sus tradiciones, ella trata de protegerlas, ¿no? Porque sí tienen como dos cosas, ¿no? O sea, como son tan respetuosos de la costumbre, o sea, sí está esta cuestión en la que todo mundo la presiona para que pues siga con las tradiciones, pero también hay otra donde ellos tienen que respetar esta palabra del moladí, que se llama la película, que ella pone un lacito como en su casa y no pueden entrar, ¿no? Hasta que se levante ese hilo, ¿no?
Entonces hay como un tira y afloja toda la película. Es una película que nos habla del poder que tienen las madres en estas civilizaciones, que de repente puede pensar que, porque sí se ve que el hombre es como que el yo soy aquí el chidón, pero cómo ella se levanta, ¿no? O sea, con una cuestión ahí muy feminista y cómo es este impacto que tiene con las demás madres y cómo muchas de estas otras madres también las critican, ¿no? La critican a ella, ¿no? Por salirse de estas costumbres, ¿no? Entonces es una película para mí muy importante, que estaría bueno verla. Es así, yo creo que si la quieren ver, ahí que nos manden mensajito y eso, porque creo que sí es un poquito complicada de ver como en plataformas ahí más comerciales, pero sí está por ahí en alguna otra página, entonces estaría chévere que la vieran. Pues está buenísima la recomendación y con esto pues nos tenemos que despedir, Arqui. Ok. Cerramos este episodio de Cinerama. Recuerden seguirnos por las plataformas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No olviden suscribirse, darle like, comentarnos. Ya les dejamos tarea en otros episodios que nos digan qué temas les gustaría que tratáramos. Sí, alguna película. O recomendaciones que les gustaría también darnos a nosotros para poder ver y platicar en los episodios. De los temas de los que hemos hablado, alguna película que crean que podría. Que abonarían, para hacer a lo mejor otro episodio. Sí. Pues bueno, hemos llegado al final de este sobre cine y maternidades en Cinerama. Igual ya después haremos una segunda parte, ¿no? Porque hay mucho material de qué hablar. Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio aquí. Hasta la próxima.